Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una vez más nos reunimos en torno a Jesús en el sagrario para hablar con Él, para hacer un ratito de oración en torno a la figura de San José, ahora con la alegría de poder hacerlo ya en el oratorio de la universidad, con esta imagen de San José tan bonita que tenemos aquí en el retablo, que nos va a permitir hacer la oración quizá con un poquito más de cercanía, de intensidad. Y en este día 19 estaba pensando cómo dar la meditación. Me quedé, la verdad, les voy a confesar, un poquito preocupado de qué voy a hablar esta vez. Ya hemos dicho muchas cosas acerca de San José en estas 9 meditaciones que llevamos. Híjole, ahora qué tema voy a abordar, ¿no? Ya hablamos sobre su vida de trabajo, sobre su vida de oración, sobre su humildad, sobre su docilidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios, su valor ante las dificultades, su paternidad, su fe, su fidelidad, su pureza. Caray, híjole, pues, digo, sabemos que, Señor San José, sabemos que eres ejemplo, como Jesús, como María, pues de muchísimas virtudes, de todas. Pero ¿de qué voy a hablar? Ya llevo muchos temas y la verdad es que primero me preocupé, pero luego a la hora de pensarlo un poquito más, se me vino una idea muy sencilla a la cabeza y pensé, qué bárbaro, qué bruto soy. Me falta hablar de una de las características más destacadas de toda la Sagrada Familia y por supuesto de San José, que es ni más ni menos la alegría. Me quedé pensando, qué bruto soy, o sea, ¿cómo puedo fijarme antes en las dificultades de la vida de José, antes que en la alegría que tuvo de ser el papá de esa familia? ¿Cómo pude hablar antes de su cumplimiento riguroso de la voluntad de Dios que de su alegría cuando la gente que conoció a Jesús, María y José, que están aquí hoy, los 3 en este retablo, la Sagrada Familia, la gente que los conoció a ellos directamente, lo primero que notaban era que era una familia a todo dar, alegre, mucho antes de pensar, no, es que cómo cumplen la voluntad de Dios, no, es que qué bárbaros, qué fe. La Sagrada Familia pues tenían muchos amigos, muchos conocidos, entre otras cosas porque eran una familia pues muy alegre, eran personas a todo dar, simpáticas. Digo, no sé ustedes cómo se imaginen a la Sagrada Familia, pero no sé, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, a la Virgen María? Yo muchas veces lo he pensado, no sé por qué se me viene esto a la cabeza, pero muchas veces he pensado en la Virgen como una persona, como si estuviera bailando. O sea, imagínate la alegría que tendría María pues, de ser la Madre de Dios. Yo me la imagino como bailando, tarareando canciones todo el tiempo, porque su corazón rebosaba de alegría. ¿Cómo te imaginas a José? Nos imaginamos a San José pues lleno de gozo, de un gozo de saber que, por ejemplo, que en sus brazos había estado el Mesías, estaba el Mesías, el Salvador del mundo, del pueblo de Israel. Creo que una característica muy destacada de su personalidad sería, sin duda, la alegría. ¿Cómo te imaginas a Jesús? A mí me gusta mucho recordar, lo he hecho recientemente en las clases que estoy dando aquí en la universidad, ahora estrenándome, cómo, por ejemplo, los niños pequeños, cuando una persona está triste,
no se acercan a esa persona. Cuando está enojada, no se acercan. Y en cambio, cuando Jesús pasaba por ahí, por los pueblos, le acercaban los niños y los niños querían tocarlo. O sea, le tenían que decir, a ver, niños, quítense. Todos los miembros de la Sagrada Familia tenían alegría. Manifestaban alegría, gozo, contento, satisfacción. Se sentían afortunados por la vida que les había tocado vivir. De hecho, fíjate, insisto, después de ese primer momento de preocupación al preparar la meditación, después tomé varios de los libros que he estado leyendo este año de San José, digitales, y me di a la tarea de hacer una búsqueda con la palabra alegría y me sorprendió, porque las recurrencias de la palabra alegría en esos libros eran cientos. Y dije, qué bárbaro, ¿cómo no se me había ocurrido hablar sobre la alegría de San José? ¿Y de dónde salía la alegría de San José? Pues creo que ya lo esbocé, pero la alegría más profunda de su vida era estar con Jesús, indudablemente. También con María, no cabe duda, pero creo que podríamos describir la alegría de San José de manera similar a lo que escuchamos en labios de María cuando llega a casa de Isabel. Su prima la saluda y el alma de María como que brota, se desborda en alegría en aquella oración tan bonita, el Magnificat, y dice la Virgen, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclavo. O sea, María ya no puede contener la alegría y brota de su corazón aquella oración, porque Dios se había fijado en ella para ser la madre del Mesías, del Salvador. Y pienso que José podría hacer suyas plenamente estas palabras. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque Dios se ha fijado en mí, me ha elegido para ser el padre de esta familia. Y creo que esa alegría como que se transportaría, invadiría todas las dimensiones de la vida del Santo Patriarca. Se sentiría, y lo vemos aquí con ese rostro también sonriente, indudable, sereno, pero profundo, alegre. Se sentiría sin duda San José honrado, feliz, de poder trabajar intensamente para sacar adelante a Jesús y a María. Se sentiría un privilegiado, nunca pensaría, ay, pobre de mí, tengo que trabajar tanto. Sabía que su trabajo encajaba, era parte de los planes de Dios, y eso transformaba su vida laboral, su vida familiar, su vida social. Sería pues un hombre con lo dice San José María, ¿no? El hombre del encogimiento de hombros y la sonrisa permanente. O sea, las distintas cosas de la vida diría, bueno, pues hay que seguir adelante, pero siempre con una sonrisa. Feliz, contento, dichoso de poder hacer de su vida algo útil para los planes de Dios. Y pensaba que esta misma alegría, o sea, que lo increíble es que nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos ofrecer nuestro trabajo a Jesús como José ofreció a Dios la ofrenda de su trabajo, de su labor cotidiana. Y que Dios también cuenta con nuestro trabajo. Que nuestro trabajo no es pues algo accidental, sino voluntad de Dios para mí. Dios cuenta con mi trabajo como contó con el trabajo de José. Pero necesitamos trabajar así, pensando en Dios, dirigiendo nuestro trabajo a Dios. Digo, esto que voy a contar es una anécdota muy simple, pero que a mí me gusta mucho. Un día una niñita le habían explicado esto, ¿no? De que podemos ofrecer nuestro trabajo a Dios. Y entonces, por la tarde de aquel día, hizo su tarea concienzudamente, sabiendo que ese trabajo era para Dios, la hizo muy bien. Y cuando terminó, le dijo a su mamá, mamá, por favor, llévame a una iglesia. La mamá se quedó sorprendida. ¿Y ahora qué le pasa a esta mocosa, no? Entonces le dijo, no, tú no te preocupes, tú llévame. Y la niña tomó su mochila con sus cuadernos y cuando llegaron a la iglesia se puso la niñita aquella enfrente del sagrario. O sea, bajó su mochila, la abrió,
sacó sus cuadernos y los abrió en el sitio en el que acababa de hacer su tarea. Y puso los cuadernos allí enfrente, en la mesa del altar aquí, frente al sagrario. Y la mamá le dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y la niña, pues como son los niños con esa sabiduría, le dijo, aunque tú no lo creas, Él lo lee todo. Bueno, pues ojalá yo trabaje así, Señor San José, como tú, con esa alegría de saber que mi trabajo es para Dios, que mi trabajo es una bendición, que yo pueda ofrecerle a Jesús como esta niña y como tú, pues todo lo que hago y presentarlo frente al sagrario y decirle, Señor, esto es para ti, esto es tuyo. Y esa alegría del trabajo era profunda, porque sabía, insisto, San José, que su vida, su trabajo, sus preocupaciones, sus alegrías, en fin, todo encajaba en los planes de Dios. Hay una frase de San José María que ya comenté en una meditación hace un par de meses acerca del ambiente que se respiraba en la Sagrada Familia y que quiero volver a traer a colación. Dice San José María, en Belén nadie se reserva nada. Allí no se oye hablar ni de mi honra, ni de mi tiempo, ni de mi trabajo, ni de mis ideas, ni de mis gustos, ni de mi dinero. Ahí se coloca todo al servicio del grandioso juego de Dios con la humanidad, que es la redención. Y me gusta comentar esta frase, ¿no? En Belén, con la Sagrada Familia, en Nazaret, no se oye hablar de mis cosas, sino que todos están pensando en los planes de Dios, en la redención. De manera que no se imagina uno a José diciendo, ¿saben qué? Que yo soy el descendiente directo de David, así que soy el rey de Israel. Aquí todos los demás hacen lo que a mí me importa y lo que a mí me gusta. Entonces la Virgen contesta, sí, pues yo soy la madre de Dios. De manera que José, pues tú a servirme a mí. Y Jesús diciendo, sí, pues yo soy Dios. No se escucha hablar de mis cosas. Dice San José María, y todo se coloca al servicio del grandioso juego de Dios con la humanidad, que es la redención. Todos están pensando en que su vida forma parte de la redención. Ahí todo se ponía al servicio de los planes de Dios. Y eso le daba al trabajo un sentido, un significado, y lo convertía en una realidad plena, alegre, plenificante, por decirlo de alguna forma. A lo mejor muchos recordarán aquella famosa anécdota que se cuenta de un erudito que en cierta ocasión acudió a visitar las obras de trabajo que se hacían en una catedral europea. Estaban en fase de culminar aquella obra maravillosa hecha para Dios, y él estuvo preguntando a los distintos operarios que ahí estaban chambeando, les preguntó, ¿y tú qué estás haciendo? Y cuenta que en general recibió 3 clases de respuesta. Algunos le decían de manera casi enfadada, ¿qué no ves lo que estoy haciendo? Pues aquí cargando ladrillos, poniendo cemento, qué sé yo. Un segundo grupo de trabajadores, de operarios, le dijeron, ¿yo qué estoy haciendo? Yo la verdad es que estoy sacando adelante a mi familia. Evidentemente estaban llevando ladrillos, cargando cemento, qué sé yo, pero aquí y aquí había algo muy distinto. Y todavía hubo un tercer grupo de trabajadores que, al ser interrogados acerca del motivo de su trabajo, ¿tú qué estás haciendo?, contestaron, yo estoy haciendo una catedral para Dios. Y estaban contentos. Evidentemente su trabajo materialmente era el mismo que el de cualquier otro trabajador allí, pero aquí en el corazón y aquí en la cabeza había algo muy distinto y se les notaba contentos. Pues imagínate lo que sentiría San José al pensar que su trabajo, esas mesas, esa carpintería, hay muchos autores que consideran que San José era, un hombre que sabía trabajar en general, el hierro, que sería un trabajador manual, ¿no? Que sería, en fin, al hacer una puerta,
al trabajar, pues qué sé yo, unos utensilios de cocina, qué sé yo, sentiría la enorme alegría. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy salvando a la humanidad. Estoy ayudando a salvar a la humanidad. No solamente estoy haciendo una catedral para Dios, estoy ayudando a la salvación de toda la humanidad. Y sentiría un agrado especial en ese trabajo. Bueno, pues nuestra labor también. Justo esa es la enseñanza de San José María. El trabajo de cada uno de nosotros es voluntad de Dios. El Señor nos puso en este maravilloso planeta para trabajar. Para eso nos puso aquí. ¿Somos conscientes de que eso forma parte de los planes de Dios? ¿O estamos quejosos habitualmente pensando, ay, es que tengo mucho trabajo, pobre de mí, como si fuera una realidad negativa, como si fuera una realidad que empobrece? Al contrario, cuando uno se queda sin chamba es cuando sí dice, ay caray, ¿y ahora sí qué voy a hacer? De algún modo podríamos decir que Dios quiso dejar la creación sin terminar para que le echemos la mano. Nuestra tarea es ayudar a Dios en el cuidado y en la conservación de la creación y en el desarrollo. Dice el texto del Génesis, Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para que trabajara y custodiara ese jardín. Y uno podría pensar, ay caray, pues mal partner se escogió Dios, porque yo, ¿cómo voy a hacer para cuidar la creación? Yo no soy todopoderoso como Dios creador. Pues muy bien, pero no eres todopoderoso, pero sí eres hijo de Dios. Sí eres hijo de Dios. Y por lo tanto tu trabajo para Dios tiene un gran valor. Cuenta San José María una de esas anécdotas bonitas que están recogidas en uno de sus libros. Cuenta la historia que un día estaba él dando un paseo en la playa, si no recuerdo mal, de Valencia, ahí al norte de España, y paseaban al atardecer, y mientras daban ese recorrido, llegaron unos pescadores, hombres pues rudos, no muy cultos, y no precisamente de un vocabulario, digamos, de doctor en literatura, que llegaban de la pesca, volvían de la pesca, y al volver resulta que empezaron a tirar de las redes para sacarla de la barca con la pesca, y en eso uno de los hijos de uno de estos pescadores se intentó introducir en la faena de sacar las redes, pero con tan mal ojo que se puso justo en medio de la red, de manera que tiraba de la red, pero en realidad estorbaba el trabajo de los demás. Y dice San José María, al ver la disposición de aquel chiquillo, esos hombres rudos, no precisamente refinados, se enternecieron en su corazón, y aunque el chiquillo más bien estorbaba, lo dejaron. Ellos hacían más trabajo, pero el niño seguía tirando de la red, con torpeza evidente. Bueno, pues es verdad, Señor, yo, pues estoy lejos de hacer un trabajo digno del tuyo, digno de la creación del mundo, digno del trabajo de Jesús, pero soy tu hijo. Y me gusta pensar, porque además así es, que estoy contribuyendo a la salvación de la humanidad. Parecería que estorbo, pero no es cierto, tú cuentas conmigo. A veces, como ese chiquillo, intento jalar de la red pues, con torpeza evidente, pero yo sé que para ti ese trabajo es muy valioso, porque eres mi Padre, y a lo mejor te enterneces de ver que lo quiero hacer bien, lo mejor que pueda. Ayúdame a darme cuenta, Señor, como San José se dio cuenta, a darme cuenta, a ser consciente de la grandeza que tiene mi trabajo cotidiano. Y entonces nos dará esa alegría, que es el tema de la meditación. Una alegría profunda de poder trabajar por Dios, de poder ir a pasear por Dios, decir, porque todo lo estoy haciendo con Dios, y sentiré esa alegría, que es perfectamente compatible con las dificultades. José no perdía la alegría con los problemas, porque no perdía la conciencia de la grandeza de la colaboración que estaba haciendo con su trabajo. Es decir, esta grandeza, ser consciente de que su vida ayudaba a la salvación,
le daba alegría. Si alguna vez había dificultades, pues eso le llevaba a hacer su trabajo más rápido, más ágilmente, a rezar más, a pedir más ayuda, pero sin perder la alegría, porque, no sé, oye, que no encontramos sitio en la posada en Belén. Perdón. ¿Qué más da si estoy aquí con María y Jesús? ¿Qué más da? Oye, que tenemos que huir a Egipto. Pues ¿qué más da? Qué alegría. O sea, a mí lo que me importa es estar con María y Jesús, y eso es todo, esa es mi alegría, esa es mi alegría. Se preocuparía, sin duda, de ofrecer lo mejor para la Sagrada Familia, pero sin perder la alegría, porque estaba con Jesús. Había problemas, pero estaba con Jesús, y los problemas no le hacían olvidarse de que estaba con Jesús, que esa es una de las grandes como tentaciones que nos presenta a nosotros el día a día, ¿no? Ante las dificultades, olvidarnos de que estamos contigo. Y entonces perdemos la alegría, pero no por los problemas, sino porque se nos olvida. San José justo veía los problemas con alegría porque pensaba, con este problema ayudo a Jesús. Resolviendo este problema ayudo a Jesús. Y entonces afrontaba las mismas dificultades con gozo. Se sentía útil. Quizá en ese sentido podríamos pensar que el episodio más difícil de su vida pudo haber sido el momento en el que perdió a Jesús en el templo. San José María lo comenta así en el librito Santo Rosario. ¿Dónde está Jesús? Señora, el niño, ¿dónde está? Llora María. Lógico. Por demás hemos corrido tú y yo, de grupo en grupo, de caravana en caravana. No le han visto. Y comenta San José María, José, tras hacer esfuerzos inútiles, por no llorar, llora también. También José habrá llorado. Ese sí que fue un motivo de tristeza, haber perdido a Jesús. Eso sí. Y si lo pensamos, insisto, es lo que luego a nosotros nos causa tristeza, que, no sé, pensamos que por el mucho trabajo Dios se ha olvidado de nosotros. Que por los muchos problemas Dios se ha olvidado de nosotros y perdemos la alegría. Porque perdemos de vista el horizonte grande, maravilloso de nuestro trabajo. Y continúa San José María, yo como soy un crédito vasto, lloro, dice aquí una expresión un poco graciosa, coloquial, lloro a moco tendido y clamo al cielo y la tierra, por cuando le perdí por mi culpa y no clamé. La única tristeza para San José era perder a Jesús. Lo demás, mientras estuviera Jesús, le daba igual, le parecía alegre. ¿Cuáles son mis tristezas, Señor? San José, al mirar este ejemplo tuyo, enséñame que en realidad si estoy con Jesús no hay nada triste. No hay nada que, puede haber cosas que me causen dolor, ¿no? De hecho, alguna vez San José María en uno de sus libros dice una frase que a mí me parece atinadísima y que nos puede venir bien en este contexto. Dice San José María, y si la voluntad de Dios fuera que yo estuviera triste, una frase, una expresión llamativa, porque uno puede pensar, no, Dios no quiere que yo esté triste. Oye, pues ni modo que se muere un pariente y yo esté contento, ni modo que tengo una dificultad económica grave y mi reacción ante eso sea, ¡ay, qué bueno! O que un pariente esté enfermo, qué sé yo. Y si la voluntad de Dios fuera que yo estuviera triste, y fíjese cómo apostilla San José María, pues contigo, Señor, estaré alegremente triste. Es decir, si esa dificultad, ese problema, lo vivo contigo, tengo buenos motivos para estar alegre. Sí, tengo motivos para estar triste, sin duda, pero también tengo motivos para estar alegre. ¿Cuáles son mis tristezas, Señor? ¿Cuáles son mis tristezas, San José? Y si alguna vez, por lo que fuera, te pierdo, ¿qué hago? ¿Te busco como te buscaron María y José? Con prontitud, rápidamente reacciono, me confieso pronto para volver a esa alegría.
de estar contigo, pase lo que pase. Y fíjate, un aspecto que no quiero que se nos olvide comentar es cómo San José llevaba esa alegría a su entorno familiar. O sea, ¿cuántas personas, y en esto le pedimos ayuda a San José, nos llevamos los problemas laborales a la casa? Nos llevamos los agobios, pues porque hay mucho trabajo, o porque hay poco trabajo, o porque está muy difícil, y nos llevamos ese agobio a la familia. Y las preocupaciones del trabajo son capaces de enturbiar la vida familiar. Si la familia es justamente el motivo de la alegría, ese horizonte grande, fíjate, me gusta muchísimo una anécdota de un hombre casado, Tomás Alvira, que está en proceso de canonización, todavía no es santo, a lo mejor algún día llegue a ser canonizado oficialmente, pero bueno, ya el hecho de que esté en proceso nos habla de que vivió muchas virtudes heroicamente. Bueno, pues Tomás Alvira tenía 8 hijos y bueno, pues le batallaba para sacarlos adelante, como es lógico, y de vez en cuando los problemas laborales pues lo apesadumbraban. Normal, una persona normal. Pero se acostumbró a hacer un pequeño ejercicio. Cuando estaba agobiado, cuando tenía una pena por el trabajo, volvía a casa por la tarde y antes de entrar en casa se hacía una pregunta: Tomás, ¿así te pueden ver tu esposa y tus hijos? ¿Así enojado? ¿Así como estás ahora? Y a veces contestaba, no. Y entonces se iba a dar una vuelta a la manzana y rezaba. Y le pedía ayuda a Dios: Señor, ayúdame. Pues, ¿cuántas veces he tenido problemas laborales? Y aquí estoy, al final no pasa nada, pero no pasa nada. Al final, a ver cómo, pero vamos a salir adelante. Y si mi esposa, mis hijos, pues en realidad son el motivo por el que estoy chambeando, ellos son la alegría de mi chamba, ellos son, pues no es lógico que yo vuelva a casa y me los coma vivos, ¿no? Porque estoy enojado, porque estoy preocupado. Y entonces, a veces ya nos daba la vuelta a la manzana, intentando pues estar tranquilo, y a veces le ocurría que decía, ya estás listo para entrar a tu casa, y a veces la respuesta era, no, todavía no. Y a veces se daba hasta 3 vueltas a la manzana, pero entraba a casa contento, consciente de que sus hijos, su esposa, su familia, era su alegría. Pues yo así me imagino a José, o sea, en lugar de que los agobios del trabajo invadan como por ósmosis la vida familiar, yo me imagino a San José al revés, ¿no? La alegría de la familia que tenía invadía su trabajo. Sobraba, abundaba sobre o sea, vamos, se desbordaba la alegría de San José. Y pensar que nosotros podemos hacer lo mismo, podemos hacer otro tanto, porque, Señor, en realidad me sobran motivos para estar alegre. Esa es la verdad, me sobran. San José María a veces venía al sagrario y decía esta frase: me sobran motivos. Aquí está la explicación de mi vivir. Simplemente el hecho de que yo tenga la Eucaristía, de que esté con Dios, como estuvo, porque es verdad. Lo que le daba alegría a San José, yo también lo tengo. Lo que le daba alegría a la Virgen, yo también lo tengo, que es Jesucristo. Y por eso se entiende lo que dice San José María: aquí está, me sobran motivos. Aquí está la explicación de mi vida. Me sobran motivos. Además tengo muchos otros motivos de alegría. Sí, es cierto. Tengo motivos de tristeza, todos los tenemos, pero me sobran motivos para estar alegre. Señor, contigo estaré, si fuera el caso, alegremente triste. Pues terminamos ya. Quizá recapitulando, haré 3 preguntas para que las consideremos en nuestra oración. ¿Cómo te imaginas la alegría de San José? ¿Por qué estaría tan contento de manera constante? ¿Cuál era el motivo de su alegría? Y la tercera pregunta: ¿no tengo yo acaso los mismos motivos que San José para estar contento? Muchas veces, terminamos ya, muchas veces
Le decimos a la Virgen en el rosario, causa de nuestra alegría, causa nostra laetitia. ¿Y por qué decimos eso de la Santísima Virgen? Pues porque la Virgen nos lleva a Jesús. No es que ella sea directamente la causa de la alegría, aunque un poco sí, sino que ella nos lleva a Jesús y eso nos causa alegría. Pues a José le podríamos decir otro tanto. San José, tú también de alguna forma eres causa de nuestra alegría, porque tú nos cuidaste, Jesús. Hiciste que Él pudiera llegar hasta nosotros y con eso cambiaste nuestra vida. Gracias, San José, y ayúdanos a valorar tan profundamente la presencia de Jesús en nuestra vida como lo hiciste tú, y que esa presencia nos llene de la alegría que tú tuviste. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 3, 2, 1.